Buenas tardes con todos. Vamos a trabajar la clase de ciudadanía. El tema que vamos a ver el día de hoy es nuevos mecanismos de expresión y prácticas deliberativas. Este tema lo vamos a ver el día de hoy porque no lo trabajamos el día lunes. Entonces comenzamos. El desarrollo actual de la tecnología a nivel mundial ha determinado que los seres humanos nos comuniquemos a través del uso de nuevas herramientas como Internet, o la telefonía celular, las mismas que permiten superar las barreras físicas de la distancia y conectan en tiempo real a las personas en todo el mundo. Bueno, ustedes como son jóvenes y nacieron en la época de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Esto ustedes tienen perfecto conocimiento. Sin embargo, imagínense cómo era antes en el colegio, cuando no teníamos ni computador en todos los hogares, ni tampoco teníamos celulares todas las personas, ni siquiera pocas personas, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil que haya una comunicación en el momento y podíamos enterarnos de diversas cosas, pero luego, ¿no es cierto? Estas nuevas tecnologías, estos nuevos mecanismos de expresión han permitido que nos podamos comunicar de forma no inmediata o instantánea, pero por lo menos las personas que tienen estas tecnologías o que tenemos, sí lo hacemos, ¿no es cierto? Ustedes saben que también en todo el mundo todas las personas no tienen los medios necesarios para ocupar estos mecanismos como redes sociales y todo. Sin embargo, la mayor parte de la población sí lo tiene, ¿no es cierto? Vamos a continuar. Hoy se habla de la ciudadanía digital en un concepto acuñado por José Manuel Robles, 2009, para denominar a los ciudadanos que ejercen una parte o la totalidad de sus derechos sociales o políticos a través del Internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una comunidad virtual. Entonces, como ustedes también saben, chicos, eh, estas nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con los medios digitales, nos han permitido, ¿no es cierto?, que podamos tener una mejor comunicación entre todos en diferentes partes del mundo, no importa que estén en otro país, ¿no es cierto? Solo hace falta que tengan acceso a una red de internet y de hecho pueden comunicarse, ¿no es cierto? Aquí también nos habla de que estas redes, por ejemplo, ejercen una parte o totalidad de sus derechos sociales, dice. Es decir que en las redes sociales también existen derechos y también existen leyes, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, usted no puede coger un video del internet y poner como si fuera suyo. ¿Por qué? Porque hay derechos de autor, ¿no es cierto? Y enseguida, por ejemplo, si usted pone, eso también nos ha pasado en las clases, cuando el docente graba la clase con un video o una imagen que tiene derechos de autor, el internet, el YouTube automáticamente bloquea el video, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa imagen o ese video tenía derechos de autor, por lo tanto no puede utilizar cualquier persona. Hay también cosas o elementos que están libres en la red para que lo podamos utilizar, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay que darnos cuenta cuando utilizamos alguna cosa que tenga derechos de autor. Este derecho de autor indica la pertenencia, ¿no es cierto? La autoría, como decir, la creación. Le da a una persona el derecho, la autenticidad, ¿no es cierto? Internet es un vehículo para difundir información, conocimiento científico o para conectar a la gente desde cualquier lugar del planeta, permitiendo un acercamiento humano virtual y ampliando la conectividad para crear un contacto humano que se expresa fundamentalmente a través de la palabra escrita, oral o mediante el audiovisual. Entonces,
como ya les iba yo diciendo, chicos, por ejemplo, ustedes en la actualidad no pueden decir que no pueden encontrar alguna cosa en el internet. Usted, todo lo que usted pone en el internet para buscar, a usted se le abren diversas ideas, ¿no es cierto? Ya. Entonces usted en el internet puede encontrar cualquier tema, desde un tema, digamos, un tema casero, cómo conquistar a mi novio, hasta lo más científico que usted pueda buscar, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras, yo no sé. ¿Ya? Entonces usted puede encontrar desde lo más básico hasta temas más complicados, ¿no es cierto? Y usted encuentra desde imágenes, mapas conceptuales, texto en PDFs, etcétera, videos. Entonces usted puede encontrar de todo, ¿no es cierto? Y también aquí nos habla de las redes sociales. Ahora ustedes, por ejemplo, sin Facebook no pueden vivir, ¿no es cierto? Tienen que estar al día del Facebook ustedes. Entonces, estas redes sociales lo que hacen es comunicar a unas personas con otras, ¿no es cierto? Independientemente del lugar en donde se encuentren. Como les había ya mencionado antes, solo lo único que necesitan es que en el lugar donde se encuentren haya una red de internet, una conexión a internet y pueden comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Nos dice, dentro de internet las redes sociales son estructuras de comunicación que permiten que varias personas se inscriban en ellas y se creen comunidades virtuales integradas por círculos de amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc. Todos ellos comparten ideas, opiniones, textos, fotos, videos, juegos, música. También se pueden publicar perfiles institucionales para ofrecer servicios, promocionar eventos o productos, conocer gente, darse a conocer, debatir temas, generar opinión, etcétera. Ya, entonces, estos son todos los beneficios con los que contamos en la actualidad, ¿no es cierto? Usted en el Internet puede encontrar absolutamente de todo. Si usted quiere, por ejemplo, comprar un videojuego, usted puede buscar desde nuevos hasta usados, ¿no es cierto? Hasta para intercambios. Pero así como puede usted encontrar chicos de todo, también como usted puede observar en la imagen, puede también ser estafado. Entonces también hay diferentes riesgos, ¿no es cierto? En la antigüedad, mire, cuando no había todavía internet, no, siempre se buscaba todo, por ejemplo, en los periódicos, en las revistas, se buscaba en la biblioteca. Generalmente se usaba el directorio telefónico, ¿no es cierto?, para buscar un número de teléfono de una pizzería, de un, bueno, de cualquier lugar que necesitemos. En cambio ahora entramos en Google y usted puede poner ahí lo que usted necesite, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesita herramientas para construcción. Entonces ahí se le despliega un montón de opciones, incluso le indica la dirección, si es que está abierto, si es que está cerrado, le da el número de teléfono, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esas son las facilidades también que, por ejemplo, el Internet nos da en la actualidad, ¿sí? Lo que no teníamos, por ejemplo, hace unos 20, 25 años, ¿no es cierto? Y que en la actualidad, mire, tenemos todas estas facilidades donde en Internet podemos encontrar información de todo absolutamente, ¿no es cierto? Vamos al siguiente, dice, el correo electrónico y las redes sociales tienen salas de chat o foros que funcionan en tiempo real para que los usuarios se comuniquen. Actualmente es en estos espacios donde se construye la opinión pública, pues la gente realiza participación política, se comparten noticias, se promueven reflexiones colectivas, se generan debates entre varias personas con visiones convergentes y divergentes. Entonces,
También aquí nos habla también del correo electrónico. Aparte de las redes sociales que nos permiten comunicarnos con todo el mundo, también el correo electrónico es muy útil. Y generalmente el correo electrónico se utiliza para trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes ahorita están utilizando, bueno, no todos, pero algunos están utilizando el correo electrónico para enviar sus tareas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Quizá antes no utilizaban el correo electrónico o lo utilizaban muy poco, sin embargo, en la actualidad lo están utilizando para el envío o recepción de tareas. De la misma forma, aquí nos dice que las redes sociales nos proporcionan un mecanismo de chat o foros, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos escribir y recibir también respuestas en el momento. Es como aquí nos dice, en tiempo real. Nos permite comunicarnos con el resto de personas. Y esto también dice, crea espacios de opinión pública. Por ejemplo, en el Facebook podemos nosotros enterarnos de muchas cosas que están pasando en el mundo en ese momento y que quizá ni en los noticieros aún pasan, pero ya en el Facebook ya nos enteramos. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que muchas veces las noticias que usted puede leer en Facebook, todas no son reales, ¿no es cierto? Hay muchas personas que se inventan cosas, entonces también hay que uno estar muy atento a lo que se está mirando, a lo que se está siguiendo, o tal vez a alguna persona que nos está escribiendo y que nosotros no tenemos el conocimiento de quién es. Entonces también, así como nos brinda facilidades, nosotros debemos tener cuidado de las redes sociales, ¿no es cierto? Dice, redes sociales como Facebook nacieron en espacios académicos para compartir aprendizajes, conceptos, experiencias, socializar lecturas, generar debates, hacer consultas. Esto posibilita la participación y el trabajo colaborativo, la construcción virtual de una identidad personal o colectiva. Sin embargo, las redes no reemplazan a las plataformas virtuales de los espacios académicos, porque el acceso público puede facilitar la filtración de información. Si es como ya les había mencionado anteriormente, entonces todo lo que sale en Facebook no es totalmente cierto, totalmente real. Entonces uno también tiene que aprender a escoger las cosas que uno se va a ver o se va a compartir, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, Facebook nos dice aquí que nace como un espacio académico en un inicio y luego ya se convirtió en toda una red social a nivel mundial, ¿no es cierto? Que el que no tenía Facebook no estaba en la onda. Entonces antes, por ejemplo, había el hi-fi o se manejaba solamente por el Messenger. Sin embargo, cuando ya apareció Facebook, ya todo el mundo dejó todo lo demás que estábamos utilizando y simplemente eh, pasamos a utilizar el Facebook, porque es, bueno, un espacio muy completo, donde, como aquí nos dice, podemos compartir muchas cosas, videos, texto, fotos, puede usted guardar, ¿no es cierto? Tiene su familia, sus amigos, etcétera. Entonces, es muy útil. Sin embargo, como dice aquí, hay que tener mucho cuidado, hay que saber también filtrar la información. Entonces, tenemos que aprender, chicos, a ver aquello que sí es real o tal vez seguir páginas que son oficiales, ¿no es cierto? En cuanto a cualquier información que queramos tener. Entre las desventajas del uso de las redes para la deliberación están la manipulación que utilizan algunos políticos para atacar a sus adversarios, el acceso a la información personal por parte de las personas desconocidas que invaden la privacidad y hacen uso de los datos personales para causar perjuicios, pues la información que se coloca en una red es pública. También a través de las redes sociales se puede cometer delitos como acoso, agresión verbal, trata de personas, pornografía infantil y otros sancionados por la ley.
Entonces, como ustedes pueden ver y como yo ya les he venido diciendo anteriormente, de la misma forma, así como el Internet y las redes sociales, todo representa, ¿no es cierto?, un avance para la educación, por ejemplo, en la que estamos. Sin embargo, también tenemos que saber de los peligros que esto nos trae, nos puede traer, ¿no? Como por ejemplo, si usted pone ahí los datos específicos suyos. En la red social, por ejemplo, usted no puede poner ahí su número de cédula, ¿no es cierto? Ni tampoco su número de teléfono personal, porque, como dice aquí, son datos públicos. O en todo caso, usted puede acceder a un lugar que dice privacidad y poner todos sus datos en privado, ¿no es cierto? Sin embargo, no es recomendable que usted ponga, ¿por qué? Porque hay muchas personas que pueden hacer uso de sus datos. Entonces, usted también tiene que aprender, chicos, a utilizar las redes sociales como un medio de comunicación, pero sabiendo también cuidar de su propia integridad, chicos, ¿no? Como nos dice aquí, por ejemplo, ustedes mismos como pasan en el Facebook o todo, ustedes han de haber tal vez leído. Hay muchas personas que suplantan identidades, ¿no es cierto? Se hacen pasar por amigos o por otras personas y extorsionan o se roban las fotografías y las utilizan para otras cosas. Entonces, chicos, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Y bueno, esta ha sido la clase del día de hoy.